Ya saben, activen sus cámaras, por favor, chicos. Bien. Vamos llamando lista para ahorrar tiempo. Ali. Presente, doctor. Gracias. Cámara, por favor, imagen, no se olviden, ahí está, ya lo vi. Almeida. Presente, doctor. Amador. Rolando, ¿no estás todavía? No está todavía. Yabelín, Mesaga. Nada. Regis. Presente, doctor. Ahí está, gracias. Áñez. Malena. ¿Dónde está Malena? No. Lucas. Lucas, ¿no estás? Bruno. Presente, doctor. Bien, Bruno. Alejandro. Presente, doc. Muy bien. Víctor Hugo. Ahí está. Presente. Gracias. Odalis. No la veo. Reina. Reina Canaviri. ¿Dónde está? Ahora sí. ¿Dónde está? Ana. Anita. Estaba ahí. Presente, doctor. Y ya llegó José Luis o sigue en compras. Sigue en compras, parece, pero vamos a anotar. José Alfredo. Ah, Pamela. Presente. Crispín, lo veo. Crispín Carson. No llegó. Rita. Cristian. Presente, doctor. Kevin. Presente, doctor. Gracias, Kevin. No te reconozco, Kevin. Diferente te veo. Lorraine. Presente. Gracias. Inter. Ya vi, Kevin, no te preocupes. Claudia. Claudita, ¿no está Claudia? No llegó. Janieli. Camila. Presente. Camilita Mateus. Presente. No se acuesten, por favor. Les encargo. Mateus. Cristiane. Presente. Laura. Presente. Janine. Presente, doctor. Gracias, Roch. Ever. Ever, ¿no estás? Richard. No está tampoco. Ana María. Ana María León. No está Patricia. Presente, doctor. Ana María. Ahí está, gracias, querida. Ya te vi. Karen. Presente, doctor. Cita muy bien. Rubí. Presente. Insisto, no desactiven sus cámaras, por favor. Bruno. Presente, Bruno. Gracias. Gabrielita. Presente. Belice. Belice Paz. Presente, doctor. Gracias, Belice. Tania. Estaba trabajando, a ver. No volvió a conectarse, creo. Pero me dijo que estaba trabajando, así que la voy a considerar. ¿Dónde está? Kelly. Presente. Bien, Kellycita. ¿Dónde está ahí? Ya lo veo. Mainara. Presente. Muy bien. Ladybird. ¿Lo pudo? Presente. Gracias, Ladybird. Linet. Presente, doctor. Odalis. Odalis Romero. ¿No está? Salas. Ahí está. Presente. Ahí está. Thais está comprando. Félix está comprando. Rebeca. Presente. Rebequita. Presente, Rodolfo. doctor. Presente, doctor.
Y Beizaga, Marineida. Presente. Michael Velasco. ¿Dónde está? Ya, Doctor volvamos. Jackson. Jackson, doctor. Sí, voy a volver a llamar. Voy a ir arriba. La última pasada. Rolando Amador. Y Avelina Mesaga. Malena Áñez. Lucas Arens. Presente. Odalis Caero. Reina Canaviri. Presente, doctor. Reinita. José Alfredo Choré. Jackson. Ahí está. Presente. Rita. Claudia. Janieli. Ever. Presente. Richard Corner. Odalis Romero. Y Michael Velasco. Bueno, no hay más. Insisto, no apaguen sus cámaras. Eso, muy bien. Creo que la mayoría está con su cámara encendida. No se olviden. Eso. Pamela, Lady Bear, Mateus, Kevin, Lorraine. Todos, por favor, encendiendo su camarita. Muy bien. Excelente, chicos. Ahora sí. Vamos a continuar. Guardamos esto. Listo. Dejamos de compartir esto. Y vamos a compartir... ¿Qué tema? Estábamos en heridas y cicatrización. Sí. Ya, muy bien. Estábamos por el cierre de las heridas, la clasificación de cierre de heridas, ¿no? Hemos visto que hay cierre de primera intención, de segunda intención y de tercera intención, ¿no? Incluso algunos libros hablan de la cuarta intención, pero es prácticamente la tercera, pero con otros procedimientos. Así que la primera, segunda y tercera es la que bien vamos a aprender, ¿ya? Entonces, repaso hemos visto ya hasta la tercera, pero vamos a volver a hablar desde la primera porque esto es muy importante, muy preguntado. Y en la práctica, sobre todo, es bastante útil, ¿no? Esto tiene que ser más que para la teoría, para la práctica, cuando les toque, porque todos nos toca, como médicos siempre nos llegan familiar, amigo, conocido, alguien, mira, me he hecho esta herida, ¿qué hago? Entonces, es algo básico que hasta enfermería tiene que saber cómo tratar heridas, ¿no? Todos, enfermería, medicina, todos tenemos que saber. Entonces, el cierre por primera intención hemos dicho que es cuando se hace la sutura en ese mismo momento, ¿no? Una sutura temprana, idealmente inmediata, ¿no? Entonces se hace la sutura para afrontar los planos y que el defecto anatómico de la solución de continuidad que se produjo quede cerrada y no tenga ningún problema ni anatómico ni funcional, ¿no? Entonces eso era por primera intención. ¿Qué llaman? Como hemos dicho, en este caso, la producción de colágeno, de liberación de citocinas, el proceso inflamatorio es mínimo y eso hace que sea más normal la piel después de que se la sutura, ¿no? ¿Cuándo se va a hacer primera intención? En las heridas quirúrgicas limpias. Limpias tienen que ser para no haber problema, ¿no? Si hay contaminación, si es sucia esa herida, ya no es buena idea hacer una primera intención, por lo menos no hacer una primera intención herméticamente, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en patología quirúrgica que hay diferentes tipos de suturas, ¿no? Una sutura que es hermética, por ejemplo, es la sutura intradérmica. ¿Se acuerdan cómo era la intradérmica, no? En la intradérmica, lo que hacemos es pasamos el hilo bien superficial de un lado a otro y es una sutura continua. No es como en este caso, punto simple, suelto. Entonces, si hacemos esa sutura intradérmica y aquí adentro está sucio, está contaminado y empiezan a multiplicarse las bacterias y a producir pus, en ese caso vamos a terminar necesitando soltar ese punto, esa sutura, para que salga ese pus, ¿no? Si fuera una sutura continua, sabemos que soltamos un lugar y se nos suelta toda la sutura porque en ese caso está, que se llama, un ratito se me cortó creo, ¿me están escuchando? Ahí está, perdón. Sí, doctor. Me he cortado, perdón.
se paralizó la pantalla. Entonces, si fuera continua, se corta un punto y se abre todo. Entonces, no es bueno hacer en esas heridas una sutura continua, incluida la intradérmica, porque hay el riesgo de que necesitemos saltar algunos puntos. Entonces, en el caso de que una herida esté contaminada o sucia, o creamos que va a formar pus o algo ahí adentro, o no lo suturamos, o lo suturamos con puntos separados, bastante separados unos del otro, y sueltos y discontinuos, ¿no? Para que en el caso de que se forme algún pus o tengamos que drenar algo de ahí abajo, entre los hilos podamos drenarlo, o si no es suficiente ese espacio entre los hilos, sacamos un solo punto y ahí tengamos espacio para drenar, ¿no? Si fuera más grande, sacamos 2 puntos o 3 puntos, pero no necesitamos sacar todos los puntos como en una sutura continua, ¿ya? Entonces, esa es la primera intención. De segunda intención, como hemos dicho, es en la cual no hacemos sutura. Es en las heridas que suelen tener supuración, suelen tener drenaje, y prácticamente, segunda intención se refiere a dejar que cicatrice sola la herida. No vamos a hacer puntos, solo vamos a encargarnos de limpiar, de hacer la limpieza, de debridar si hay material necrótico ahí. Tenemos que sacar toda esa necrosis porque se nos va a infectar. Entonces hay que hacer debridación y liberar todo eso, pero no vamos a llegar a suturar. Vamos a dejar que vaya cerrándose sola esa herida, ¿no? De adentro hacia afuera va a ir cerrándose esa herida, ¿ya? Entonces, obviamente, es más defectuoso el cierre en segunda intención, pero también es efectivo. Y el de tercera intención es una mezcla de las dos anteriores, ¿no? Es en la cual se dejó en un inicio como segunda intención, o sea, se dejó que una herida se vaya cerrando sola. Entonces, con eso va aumentando el proceso de granulación, pero en ese proceso en el cual se va cerrando sola, la parte infecciosa, o sea, toda la infección que tenía ya se resolvió, ya perdió la infección. Solo quedó la herida abierta, pero sin infección, como en la imagen de acá abajo. Entonces, en ese caso, como en esta imagen, ¿no? Entonces, lo que en ese caso vamos a hacer, como es una herida muy grande, lo que se hace es una sutura diferida, retardada, un cierre retardado. Entonces, lo que se hace es se reavivan los bordes, o sea, los bordes de esta herida se los corta para que quede un borde así como al inicio, más vivo, con menos proceso cicatrizal, menos fibrosis, menos proceso de granulación, y se lo sutura para que quede unido eso, ¿no? Entonces, por eso se llama un cierre primario retardado. En estos casos, cuando se utiliza la tercera intención, en heridas que han sido suturadas, pero se ha producido dehiscencia, digamos, han suturado esto, se ha soltado, ha quedado abierto, y con lo que ha quedado abierto es muy largo el periodo en el cual va a tardar en cerrarse. Entonces, para acortar ese tiempo de segunda intención, que sería una cierre de segunda intención, lo liberamos y lo suturamos para que se vuelva una tercera intención, ¿no? También, ¿cuándo se puede hacer? Cuando son heridas profundas no bien suturadas, se puede hacer esta de tercera intención. Cuando son heridas generalmente muy graves y contaminadas, por ejemplo, esta herida era muy grave y contaminada, entonces en un inicio se la dejó como segunda intención, pero sabemos que más adelante le damos la opción de que se vuelva tercera intención cuando ya dejó de ser contaminada y tarde mucho en cicatrizar por segunda intención, ¿no? Entonces ahí se lo libera y se lo sutura. La cicatriz en estos casos suele ser más profunda y amplia, y se enfrentan dos tejidos de granulación, ¿no? Si no hacemos la reavivación de los bordes, imagínense acá, esta herida que no cortamos todo este tejido que quedó acá y directamente lo suturamos. Se puede hacer también, pero esos dos tejidos de granulación, el de aquí arriba y el de aquí abajo, se van a afrontar, van a quedar frente a frente. Entonces, en ese caso, va igual a tardar en pegar, porque ese tejido de granulación es un tejido que es muy duro, fibroso, ¿no? Entonces, lo ideal en estos casos es pelar, o sea, liberar, sacar todo ese tejido con una incisión, y ya con el tejido más vital, más vivo, se lo puede suturar. Doutor, granulação seria fibrose? Seria... No te entendí, Diego, ¿qué me dijiste? Granulação sería como fibrosar. Ya, buena pregunta. El proceso de granulación es el proceso que sufren las heridas en las cuales, como se ve en la imagen, se
edematiza primero y se va engrosando y indurando esa herida, ¿no? Sabemos que cuando una herida está bien fresquita, es como, a ver, alguna imagen. Cuando una herida está bien fresquita, se ve como aquí, por ejemplo, en esta incisión está la piel y el tejido celular subcutáneo bien vivo, bien húmedo, o sea... sería como un blando también, así, ¿no? ¿Cómo? Sería como blando, ¿no? Blandito así. Es blandito, exactamente, al corte. Después, con el paso del tiempo, todo este tejido se va volviendo más rojo, se va epitelizando y va creciendo una capa encima de todo este tejido celular subcutáneo, y eso se va aumentando de volumen, y eso es el proceso de granulación, ¿no? Es lo que pasa en la fase proliferativa, todo ese proceso de granulación. Doctor, Gracias. ¿Sí? disculpe, una vez que estábamos en el Bajío, llegó un paciente con una cortadura moladora en el gemelo, Ya. y era bien profunda, y le hicieron, o sea, puntos internos y externos, y le dejaron un Penrose. En este caso, ¿qué tipo de intención sería? Primera intención, porque llegó y a las pocas horas estaba la herida, ¿no? Se produjo media hora antes, algo así, no me acuerdo. Entonces es en primera intención porque es lo más rápido posible, y aunque estaba parcialmente sucia, se hizo la limpieza de todo y se le dejaron puntos separados para evitar que se nos infecte, ¿no? Entonces es primera intención. Si lo hubiéramos dejado abierto y solo lo cubríamos y le curábamos sin sutura, sería segunda intención. Ya, doctor, gracias. De nada que... Muy bien. Entonces, las tres intenciones quedan claras, ¿no? Como extra nada más, pero como no está aquí anotado, la llamada cuarta intención, que en algunos casos la llaman, son las suturas en las cuales se hace injerto o colgajo en la herida. Pero la tercera intención también se considera prácticamente hacer lo mismo, o sea, por eso como un subtipo de la tercera intención sería el de cuarta intención, en el cual podemos poner un injerto de piel sobre la herida o un colgajo sobre esa herida para reconstruir, ¿no? Después de tiempo. Pero, Doctor, ¿sí? ¿hay heridas que tengan rechazo con alguna parte de injerto? Sí, el injerto cutáneo es, para hacer un injerto, les voy a mostrar cómo se hace mejor. Un segundito, voy a dejar de compartir esto y voy a mostrarles acá. Ups, salí. Aquí. Acá. Entonces, dermotomo. Llamo a tu mamá. Vamos a ver. La de rápido el internet está bien. Entonces, para hacer el injerto, utilizamos este aparato que es el dermótomo. Entonces, es más o menos como un pelapapas, así, para dejarlo que me entiendan fácilmente, ¿no? Como un pelador de papas. Y con ese dermótomo, lo que se hace es, van cortando como si pelaran la piel, van sacando una capa bien superficial de la piel, así como se ve en esta imagen, ¿no? Van utilizando, aquí también tenemos otra que ya no es esquema, sino es en vivo, que van cortando con una capita bastante superficial de piel, y esa piel que sacaron, a ver, aquí otras imágenes, una mejor, a ver, no hay una muy buena. Este esquema es el mejor, creo. Entonces van sacando este pedacito de piel, y este pedacito de piel se lo saca completamente, ¿no? Se corta completamente, no queda unido a ninguna parte del resto de la piel. Entonces imagínense acá, cortamos donde está el dedito del puntero, y queda esta piel libre. Esa piel libre, lo que se hace es, vamos y lo ponemos, prácticamente lo único que hay que hacer es dejar apoyado sobre el lugar donde está la herida. Por ejemplo, aquí están, estas están buenas. Aquí, este es el injerto de piel. Esto es lo que se sacó de otra parte de piel de la herida. Entonces, aquí en esta, por ejemplo, aquí en esta frente, miren. Todo esto que parece una malla es la piel que se la pasa por un aparato que lo vuelve así como una malla. Es un expansor tisular. Lo que es un pedacito de piel así pequeño, al pasarlo por ese expansor se vuelve mucho más grande porque lo corta así como malla, y al cortar como malla hace que aumente su tamaño. Entonces, lo único que hay que hacer es
apoyarlo sobre la estructura en la cual queremos hacer el injerto, y en ocasiones, que ni siquiera es siempre, por ejemplo en este caso, se lo sutura en los bordes. Aquí tiene algunos puntos en los bordes para que no se mueva. Entonces, una vez que se hace eso, que se lo sutura a los bordes y se lo deja, lo único que hay que hacer es dejarlo ahí cubierto. La mayoría de las veces se lo deja 5 días sin tocar, sin curar, sin nada, para esperar que pegue. Y después de esos 5 días se ve lo que me estás preguntando, si se ve si hubo, ¿qué se llama? Si pudo agarrar ese injerto, o si no consiguió pegarse. Muchas veces se va perdiendo zonas de injerto. Sobre todo en los bordes muchas veces se pierde ese tejido y solo suele pegar al medio más que todo. No es tanto rechazo porque es del mismo tejido del mismo paciente, ¿no? A este paciente le sacaron probablemente del muslo esta piel. Entonces, más que rechazo es que no pegó bien el injerto. Eso puede pasar. Rechazo en sí no, pero que no pegó bien, sí puede pasar. Gracias. De nada, querido. Eso... Doutor, doutor, haciendo referência à pergunta de Leonardo, qual é a indicação de poner um dreno quando vamos cerrar uma herida? Buena pregunta. Drenaje se suele poner generalmente, hay 2 utilidades del drenaje en cirugía en general. En la que más nos interesa en la herida es una de las utilidades que es de derivación, derivativo. ¿Qué quiere decir eso? Que queremos sacar algo que se pueda acumular ahí adentro. Queremos derivar algo que se pueda quedar ahí adentro. En estos casos, en estas heridas, como sabemos que no está estéril, no está completamente limpia, puede ser limpia, contaminada o contaminada dentro de las clasificaciones que hemos visto, al no ser completamente limpia, hay probabilidad de que se nos infecte, y al infectarse, que va a producir líquido pus, seroma o pus. Entonces, ese líquido queremos derivarlo, queremos sacarlo, para que no se nos acumule. La finalidad del drenaje en ese caso es que cuando se forme el líquido ahí, no se acumule ahí y vaya saliendo. ¿Ya? La otra finalidad de los drenajes en cirugía es de testigo, pero eso ya es en cirugías adentro, ¿no? Para el testigo quiere decir para ver si qué puede salir, no es para que salga algo específico, sino para ver qué puede salir. Por ejemplo, si tenemos una cirugía que vemos que todavía sangra un poquito al terminar, le dejamos un drenaje para ver si sale mucha sangre, para volver a operarlo porque no se hizo una buena hemostasia, por ejemplo. ¿Bien? Pero eso en este caso no tiene mucho que ver, pero para aclararles. Muy bien. Gracias, doctor. De nada, querido. Sigamos entonces. ¿Otra duda? ¿Preguntas? Nada más. Muy bien. Sigamos entonces. Ahora, hay algunos aspectos que favorecen una buena cicatrización, ¿no? Como también hay otros que empeoran la cicatrización. ¿Qué podemos hacer tanto a nivel de la técnica de la curación de la sutura y a nivel de la cirugía para mejorar la cicatrización? Primero, mantener asepsia y antisepsia, obviamente, ¿no? Si hacemos todo con la adecuada técnica estéril, técnica aséptica, es mucho menos probable que se nos contamine la herida, y si no se nos contamina la herida, hay menos riesgo de que se infecte, obviamente, y la infección hace que cicatrice peor. O sea, hay que evitar, como sea, que se nos infecte la herida, ¿ya? Entonces, mantener la asepsia y antisepsia, si es a nivel quirúrgico. Si es una herida no quirúrgica accidental, que las típicas que vienen por emergencia para suturar, ya se rompió la asepsia y antisepsia al realizarse la herida, porque se realizó con un vidrio, una piedra, un cuchillo sucio, con cualquier cosa, entonces ahí no hay todas las técnicas de asepsia y antisepsia, ¿no? Entonces, pero hay que intentar apegarnos lo más posible. Por eso, otra aclaración, que eso he visto en muchos hospitales, incluso en el Bajío hacen eso, que no me gusta. La sutura, cuando vayan a suturar, se tiene que hacer todo con la técnica estéril. Por más que la herida esté sucia, contaminada, se necesita hacer con guantes estériles, con un equipo estéril completamente, con un campo estéril para delimitar con campo fenestrado que tenga su ventanita para que justo solo esa parte que vamos a suturar se vea y todo el resto esté cubierto. Porque si no nos apegamos a esas técnicas, es más probable que quede peor esa herida, ¿no? En el Bajío y en varios hospitales he visto que muchas veces suturan con guantes de procedimiento, los normales, no le ponen campos, no cumplen todas esas normas, ¿no? Y no es lo indicado, no es lo normal. Ya he peleado varias veces, pero ya me cansaron. Entonces,
tienen que hacer, siempre que puedan ustedes exijan que se mantenga la técnica estéril, la técnica aséptica para suturar. Sea en cirugía, sea en emergencia, donde sea. ¿Bien? Luego, otro aspecto técnico para favorecer la cicatrización, que se haga la incisión con instrumental de corte bien afilado. Si hacemos una herida, si tenemos una herida con una hoja de bisturí, es diferente que tengamos una herida realizada con un vidrio o con algún material contuso cortante, una piedra cortante, que nos va a hacer una herida irregular. El mismo golpe del traumatismo va a edematizar, va a afectar a nuestra herida. Entonces, mientras mejor sea el material de corte, si es una hoja de bisturí muy afilada, va a hacer menos daño, va a separar ese tejido con más cuidado y va a hacer mejor la cicatrización y la sutura. ¿Ya? Luego, otro dato es manejo cuidadoso y delicado de los tejidos durante la cirugía. Esto van a ver cuando les toque entrar a quirófano, que muchas veces hay algunos cirujanos que para intentar que quede mejor la herida, a veces hacen una herida demasiado pequeña, pero al hacer una herida muy pequeña necesitan usar mucho el separador y jalar mucho con el separador. Cosa que cuando termina la cirugía, ven los bordes de la herida, sigue chiquita la herida, pero los bordes están todos edematizados por tanto jalar y traccionar. Entonces, al final, la cicatriz va a ser pequeña, pero va a ser fea por todo ese edema que ha presentado porque no han manejado delicadamente todos esos tejidos. Entonces, a veces es conveniente aumentar un poquito más el tamaño de la incisión, pero no estar jalando y lesionando tanto los tejidos, ¿sí? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Manejar todos los tejidos durante la cirugía con cuidado, ¿no? Otro es evitar dejar espacios muertos. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los espacios muertos, no? Es el espacio que puede quedarse debajo de la sutura. En este caso, por ejemplo, aquí hicieron la sutura superficial y aquí evitaron dejar este espacio muerto porque si solo suturaban acá y aquí no, entonces esto cerraba, pero aquí se iba a mantener este hueco, este orificio, este espacio donde se puede acumular líquido, ¿no? Entonces, tenemos que evitar dejar esos espacios que se llaman espacios muertos. Otro dato, obviamente, otro aspecto técnico es... ¿Sí? Doutor, nesse espaço que pode a hérnia? ¿Puede qué? No te entendí. Pode tener a hérnia? Hérnia incisional? Ah, las hernias. Las hernias se pueden producir, no cuando es superficial como en estos casos. Vamos a volver. En estos casos es una herida superficial, porque aquí vemos la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿no? Entonces, las hernias se dan cuando se deja abierta la aponeurosis, que es más profunda. Entonces, aquí, en estos casos, por ejemplo, cuando se deja un espacio muerto en espacios de hernias, en tejido celular subcutáneo, no se va a producir hernia. Pero si no se sutura la aponeurosis, que la aponeurosis sí tiene que ser herméticamente cerrada. La aponeurosis tiene que ser con puntos continuos para que no haya ni un pedacito, ni un orificio mínimo por donde pueda pasar algo. La aponeurosis es la capa más dura de la pared abdominal. Entonces, en los casos en los que no se sutura bien la aponeurosis, sí puede presentar hernia, ¿no? Pero eso es hablando ya de capas más profundas, no solo de piel. ¿Bien? Muy bien, buena aclaración. Otro, como les decía, es seleccionar y usar adecuadamente los materiales de sutura, el tipo y el calibre. Por ejemplo, para piel, ¿qué tipo de hilo vamos a utilizar generalmente? Cadwood. Para piel. ¿Qué utilizamos para suturar la piel del chancho, la patita del chancho? Número 3 o número 4. Ya, pero ¿qué tipo de material? Nylon. Nylon. Nylon, exactamente, mononylon. El mononylon es un monofilamento. Entonces, los monofilamentos son mejores para evitar infección porque al ser múltiples filamentos ahí unidos, entre los filamentos pueden mantenerse bacterias que nos producen infección. Entonces, para piel generalmente se utiliza primero el material mononylon. El calibre, como decían, 3, 4 ceros, dependiendo de la zona, ¿no? Si es cara 5 ceros, si es tejido, si es cuero cabelludo 2 ceros, el resto de la piel 3 a 4. Entonces, calibre, el tipo y la sutura. Y el hilo también nos afecta. Ustedes han visto clarito el tipo de aguja. Si la aguja es atraumática, han visto que no se podía suturar, que era súper duro y no entraba, y yo les tenía que dar mononylon si tenía, ¿no?
Entonces, porque la aguja, hay algunas que no son cortantes, que son traumáticas, y las que son cortantes, las traumáticas, son las que entran mejor, ¿no? Entonces, si utilizamos algo inadecuado, si digamos utilizamos un calibre muy delgado, digamos en una saliencia en el codo, suturamos con un 5 ceros, apenas terminamos de suturar doble el codo del paciente y ¡pum!, se van a soltar todos esos ciclos, ¿no? Si utilizamos un material que no es el adecuado, también va a empeorar, ¿no? Entonces es importante saber calibre, material de sutura, el tipo que se sutura. Y también a veces queremos suturar y no tenemos el portaagujas. Entonces, bueno, ni modo, a falta de portaagujas voy a suturar con una pinza Kelly. Entonces, también ahí es más difícil y puede darnos peores resultados, ¿no? Entonces, por eso se refiere a un material adecuado, tipo adecuado y calibre adecuado. Luego, esto es lo que me preguntaba Bruno, ¿no? Usar canalizaciones o drenajes es lo mismo cuando se requiera drenar secreciones. Entonces, siempre que creamos que va a acumular líquido, que no está completamente limpia esa herida, o si vemos que va a sangrar, cualquier razón por la que veamos que hay que drenar algo, hay que dejar su drenaje, ¿no? Ahí en esa herida. Y obviamente depende cómo va a cicatrizar de los cuidados postoperatorios. Muchas veces la sutura es perfecta, pero el paciente no viene 2 semanas a hacerse curar, a sacarse los puntos, a nada. Y llega después de 2 semanas y dice, mire doctor, mi herida está toda roja, caliente, está inflamada y sigo con los puntos. ¿Cuándo me voy a sacar? Entonces, ahí no tuvo cuidado el paciente del cuidado postoperatorio y viene y ahí ya tiene un tremendo absceso que hay que abrir toda esa herida porque no está bien curada, ¿ya? Doctor, ¿Sí? por primera vez, el cirujano que tiene que abrir la herida. No necesariamente, o sea, soltar los puntos o abrir la herida realmente. Ajá, a mirar, ejemplo, no sé, con 3 días, con 2 días va a hacer su curación, ¿no ve? Entonces, ¿es el cirujano o no? Cualquier persona de enfermería puede avaliar eso. Lo ideal es que el propio cirujano, lo ideal, pero no es lo que suele pasar. Muchas veces se encarga hasta la misma enfermera en ocasiones de la curación, ¿no? Entonces, como la enfermera tiene la capacidad, el conocimiento, todo para hacer una buena curación de esa herida y evaluar si está bien o mal, ella misma puede revisar e incluso le puede comentar al doctor, ¿no? Al cirujano. Pero es bueno que se entere el cirujano de cómo está, y si él mismo lo puede ver, es mejor, ¿no? Pero no es 100% necesario eso, ¿no? Ahora, el retiro de los puntos, ahí también, si es que no lo vio la herida en todo ese tiempo, es igual ideal que lo retire los puntos el mismo cirujano, pero no es 100% necesario, ¿no? Yo generalmente, por ejemplo, a mis pacientes, no les digo, yo los veo mientras están internados, y cuando se van de alta ya les digo que vengan a curación, y ya que tengo residentes en el hospital, ellos saben también y ellos les encargo que vean todo. Cualquier cosa que vean mal, me avisan, me mandan hasta foto, y cuando yo ya estoy de turno les digo que vuelvan para que yo los vuelva a revisar, y si toca sacarle los puntos, yo les digo, ya le voy a sacar ahora, o si lo veo que falta un poquito, le digo, en 2 días se va a hacer sacar con la enfermera porque está yendo bien, pero falta nada más un tiempito, ¿no? Entonces es bueno mínimo una vez que lo vea el cirujano después de la cirugía, pero si más veces lo puede ver, mejor todavía. ¿Ya? Doctor, ¿y existe alguna, aquí en Bolivia hay comisiones de curación en los hospitales? No, te escuché otra vez, ¿me dices? En los hospitales de aquí en Bolivia existe comisiones para curación de heridas, para heridas más complicadas, heridas que tienen años, por ejemplo. No en sí, no hay algo así reglamentado, o sea, lo que más hay es dependiendo del lugar de trabajo. Entonces, en algunos hospitales hay, en algunas clínicas sí, en hospitales públicos generalmente no hay tanto, ¿no? En clínicas ahí generalmente puedes encontrar más que todo eso, ¿no? Que se encargan exclusivamente de eso. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Como le indicaba por escrito. ¿Qué? ¿Quién me hablaba? No, creo que no era nada. Ya, sigamos. Está en una radio, Félix. Sí, alguien dejó algo encendido. Ahora, ¿qué influye negativamente en la cicatrización? Todo lo que hemos visto era antes positivamente, ¿no? Sí, todo lo que tenemos que cuidar. ¿Qué puede hacer que nuestra cicatrización sea mala? Cuando es herida traumática, un golpe, corte, lo que sea, y contaminada de los tejidos.
Cuando se pierde tejido por el traumatismo, a veces es un golpe que nos hace que se abrió esto, pero se pierda todo este pedazo de piel. Entonces, obviamente, si hay pérdida de tejido, es mucho peor, más difícil cerrar. Si hay un proceso inflamatorio muy intenso después a la herida o al traumatismo, mientras más inflamado esté, peor va a ser para la herida. Dependiendo del mecanismo de producción del traumatismo, ¿no? Digamos que obviamente va a ser terrible la cicatrización si se hace por un mecanismo como una sierra eléctrica, por ejemplo. Si se hace con algo que hay un arrancamiento de alguna parte de la piel o del tejido, va a ser peor. En esto me acuerdo, tuve un caso, que no me acuerdo si les comenté, de una niña, de una menonita. Les comenté, de una de 6 años. Una menonita, cuando trabajaba yo en Pailón, me llegó, que la traen los papás y desesperados, ni español bien hablaban, y nos dicen, tengo a mi niña, ya tuvo un accidente. Y la encontramos en el maletero de su auto, y estaba cubierta con una frazada, una colcha, y la destapamos, y vemos que la niña, la piel desde la región inguinal hasta el tórax, hasta la mama, prácticamente tenía 6 añitos la niñita, hasta la parte de la mama, toda esa piel había sido jalada, arrancada, y solo estaba en un lado, el lado derecho, creo, de la herida, unido al resto de la piel. Todo lo demás estaba como un delantal prácticamente, ¿no? Y lo que le había pasado a esa niña es que el papá era agrónomo, de estos que estaban trabajando en el campo, y creo que estaba trabajando con esas cosechadoras, máquinas grandosas cosechadoras, y la niña apareció ahí, le agarró la ropa a la cosechadora, le traccionó la ropa, y al traccionar la ropa también le agarró la piel y le jaló toda la piel, ¿no? Entonces, terrible el caso. Voy a buscar la foto, creo que les había contado, les había mostrado, no me acuerdo, ustedes, si les mostré a otro grupo, les mostré. Y fue, obviamente, en ese mecanismo, esa producción del traumatismo, esa herida tiene un riesgo, aparte que todo el tejido celular subcutáneo, prácticamente se veía el músculo, todos los músculos abdominales se veía. Y todo eso estaba lleno de pasto, de tierra, sucio, ¿no? Obviamente. Y eso tiene mucho riesgo de infección, ¿no? Un riesgo de infección tremendo tenía esa pobre niña. Y al final nosotros lo único que hicimos es limpiarla como un hospital pequeño y la referimos a Santa Cruz para que aquí la suturen, la traten, ¿no? La atiendan. Entonces, eso ve cómo va a afectar negativamente a la cicatrización ese mecanismo de traumatismo, lógicamente, ¿no? Va a cicatrizar terriblemente esa pobre herida. Y luego la intensidad y extensión del tejido afectado también, ¿no? Mientras más tejido afectado, peor va a ser. Mientras más intenso fue el trauma, peor va a ser. Y la magnitud y el tipo de daños. Depende si fue contusión. En las quemaduras, obviamente, mientras más extensa es peor. Las abrasiones más superficiales va a ser mucha quemadura. Machacamiento, todo dependiendo del tipo de daño que presente, puede influir negativamente en esa cicatrización. El tratamiento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ante las heridas cuando se produzcan heridas traumáticas más que todo, ¿no? Para cuando tengan estos posibles factores negativos que hemos nombrado anteriormente. Entonces, se tiene que verificar cada uno de estos, ¿no? Siempre, acuérdense, esto es algo que muchas veces se olvida, a veces los internos, los residentes cuando están empezando, es que suturan, limpian todo, pero se olvidan de la vacuna antitetánica, ¿no? Hay que preguntarle cómo está su esquema de vacunación del paciente. Si tiene el esquema completo de las 5 vacunas, podemos estar tranquilos, pero prácticamente nadie tiene las 5 vacunas, la mayoría tiene 1, 2, 3, exagerando. Entonces se sugiere ver la vacuna antitetánica, por lo menos si tiene hasta 3, ver que se haya hecho la última antes menos de 10 años. Si es más de 10 años, probablemente eso ya no nos sirve, ¿no? Y incluso aunque sea más, si no está completo, es preferible ponerle su vacuna antitetánica en esos casos, ¿ya? Luego, hay que limpiarle la zona de la herida y en caso de que necesitemos, hay que rasurar los bordes de la herida, sobre todo cuando es una herida de cuero cabelludo, ¿no? A veces está en cuero cabelludo y nos incomoda ahí los cabellos para la sutura. A veces estamos suturando y se nos puede meter dentro de la herida.
Entonces, en esos casos, para mayor comodidad, para poder suturar bien, hay que rasurar esa zona para que no se metan los cabellos, ¿no? Luego, anestesia. La anestesia, lógicamente, hay que verla de elección dependiendo del tipo de herida que tenga, ¿no? La mayoría de las heridas traumáticas pequeñas, con anestesia local es suficiente. Si es una herida más profunda, que comprometa partes, más músculo, que comprometa hueso, o que sea más profunda en el abdomen, dependiendo, tal vez necesite otro tipo de anestesia, ¿no? Tal vez la local no sea suficiente, necesite regional o hasta general o en ocasiones, ¿no? En quirófano. Cuarto, en caso de hemorragia activa, que muchas veces eso los asusta a los médicos y terminan mandándonos a los cirujanos referencias de pacientes porque no pueden parar el sangrado. Entonces, hay que hacer el tratamiento de la hemostasia, hay que hacer una hemostasia inmediatamente, ¿no? El paciente, si sigue sangrando, puede, si es muy profuso ese sangrado, puede morir por un shock hipovolémico y es grave, ¿no? Un ratito me olvidé mandar el link de nuestra clase hacia el grupo de docentes. Antes que me olvide voy a hacerlo, perdón, también tenemos que mandar. Y ¿dónde está? Aquí. Espérenme un segundito, por favor. Copiar invitación y docentes. Y uno de las 9:45, segunda parte. Listo. Ahora sí, sigamos. Perdón. Entonces, ¿qué les voy a compartir? Aquí estamos. Volvemos. Bueno, entonces la hemostasia, ¿no? Como les decía, a veces no se puede conseguir una buena hemostasia. Y acuérdense ustedes que ya han sido mis alumnos, tienen que evitar mandar casos por no poder hacer la hemostasia. Acuérdense que los puntos en X y en U que les hemos enseñado en técnica quirúrgica nos ayuda mucho en la hemostasia. A veces con un simple puntito en X, agarran el vasito, hacen el punto en X justo sobre el vasito que está sangrando, para el sangrado, y con eso salvamos al paciente, evitamos hacer más problemas, y con eso controlamos el sangrado, ¿no? Ahora, si es una hemorragia masiva muy grande, probablemente no sea suficiente, hay que hacer más procedimientos, o necesiten quirófano resolver el cuadro, o en ocasiones incluso se lesiona la arteria y tengamos que hacer una anastomosis de la arteria, ¿no? Entonces, eso ya es en quirófano, sí o sí, ¿no? Luego, quinto, realizar desbridamiento o debridamiento, a veces también se lo llaman en inglés, ¿no? De la herida, retirando cuerpos extraños que se pudieran presentar, ¿no? Pudieran estar presentes. Debridamiento se le llama a sacar todo el tejido necrosado, dañado, no vital, inflamatorio, que no nos sirva para suturar, ¿no? Digamos que tenga una herida, pero el borde de la herida está todo negro porque fue una herida contuso cortante. Entonces, por más que suturemos esa parte oscura, necrosada, desvitalizada, no nos va a servir para cerrar la herida porque va a terminar necrosándose y cayéndose toda esa parte, ¿no? Entonces, hay que debridar toda esa zona. Se saca toda esa piel, todo ese tejido que no nos sirva y lo suturamos con lo que sí nos sirve, ¿ya? Luego, el punto 6, irrigar la herida. Eso es muy útil, ¿no? Se hace una limpieza por irrigación, por arrastre. Entonces, a la herida se le irriga con solución fisiológica o con agua destilada estéril para que esa agüita nos ayude a limpiar toda la herida. Que el agua que va cayendo por ahí, por arrastre, se vaya llevando la suciedad, se vaya llevando la tierra, bacterias, todo lo que nos pueda contaminar y se limpia así la herida mejor, ¿no? Luego, en caso de que no sea una herida contaminada, de no ser el caso anterior, en caso de ser una herida traumática limpia, a veces no es necesario irrigar, limpiar mucho la herida, se hace el cierre primario directamente, ¿no? Sin necesidad de limpieza se puede suturar eso y punto. Octavo, siempre valorar si necesita o no colocar un drenaje, ya hemos visto cuándo sí, cuándo no. Y por último, 9, brindar al enfermo el apoyo nutricional y medidas higiénicas adecuadas, ¿no? O sea, terminamos de limpiar, de suturar la herida,
a ponerle su curación, a hacerle su curativo, limpiar con antiséptico, asegurarnos que tenga suficiente sustratos para que cicatrice esa su herida. Para que cicatrice su herida, ¿qué es lo que creen que necesitamos que esté adecuado a nivel de sustancias en el plasma? ¿Qué es lo que nos ayuda a una buena cicatrización? Plaquetas. Plaquetas. Albumina y colágeno, ¿no? Proteína, digamos. Exactamente, eso, proteínas. Las proteínas son lo importante. Necesitamos que una albúmina, principalmente, la albúmina esté un adecuado nivel, esté normal realmente, para que eso nos ayude a que cicatrice bien la herida. Acuérdense que elastina, colágeno, todas esas sustancias son proteicas. Entonces, se necesita sustrato para que el hígado vaya a formar esas proteínas y pueda cerrar bien la herida. Pacientes desnutridos que tienen un estado nutricional malo y por lo tanto van a tener una hipoproteinemia o hipoalbuminemia, su cicatrización es mucho peor, ¿no? Las suturas no cerran rápido, las anastomosis se sueltan, tienen dehiscencia. Entonces proteínas es muy importante y por eso hay que brindar un apoyo nutricional al paciente. Si fuera desnutrido, a indicarle consumo de proteínas, ya sea por la dieta, ya sea por suplementos nutricionales, como polvos como el PBM, cualquiera NutriSure, todos estos, ayudan a que mejoren las proteínas y cicatrice mejor la herida. ¿Ya? Acuérdense eso, el estado nutricional, eso es lo que nos importa mucho en cirugía. Vemos a un paciente que operamos y tiene hipoproteinemia, nos asustamos porque probablemente se vaya a soltar algo que hemos curado en varios. ¿Qué complicaciones pueden tener estas heridas? Inmediatas y tardías, ¿no? Lo inmediato es lo típico, ¿no? Que pueda doler la herida, que pueda deteriorar la movilización física, dependiendo de que pueda una herida en una saliente, en una parte que se tiene que extender. Ahí puede, si lo suturamos en esta posición, cuando tenga que doblar no va a poder doblar mucho porque va a presentar dolor, va a tener tensión en la zona. Entonces hay que intentar suturarlo en esta posición, por ejemplo, ¿no? Para que tenga la mayor movilización. O suturarlo ahí y pedirle al paciente que movilice constantemente. Porque si le decimos que mantenga recto el brazo ahí y se le hizo la sutura en el codo, con lo que va a dejar varios días así, no va a estirar, va a terminar cicatrizando y no va a poder doblar más por la tracción que va a sentir, ¿no? Otra complicación inmediata es la infección de la herida, retención de cuerpos extraños. En ocasiones pueden quedarse cuerpos extraños. Tuve un caso cuando era residente, que entramos a operar con el cirujano de cabeza y cuello, de un paciente que tuvo un accidente de tránsito hace dos años antes que entró aquí. Entonces, tuvo el accidente y lo que le pasó es que se le rompió el parabrisas y se le metieron varias esquirlas del vidrio a la cara, varios pedacitos de vidrio, a la cara, al cuerpo, varios lugares. Pero estaban, bueno, los más superficiales se sacaron en ese mismo tiempo, ¿no? En ese mismo momento. Pero algunas profundas, recuerdo algunas en cuello, en la región de la mejilla, en varios lugares, se quedaron los vidrios ahí adentro. Y con el paso del tiempo fueron saliendo de poco, fueron haciéndose más exteriores, porque el cuerpo va encapsulando y va exteriorizando los cuerpos extraños. Entonces lo fue exteriorizando y a los 2 años vino a consulta porque ya sentía las bolitas ahí duras de los vidrios que quedaron ahí. Y lo entramos a operar solo para sacarle esos vidriositos que habían quedado después de 2 años, ¿no? ¿Qué pasó? Terminó. Entonces, eso en retención de cuerpos extraños es otra posible complicación, ¿no? Dehiscencias, ¿qué quería decir dehiscencia? ¿Qué me dice? Quitar el tejido necrosado sin vida. No te entendí muy bien, Laurita, pero creo que está bien. Lo poco que entendí está bien. A ver, ¿qué me decías? Quitar el tejido necrosado sin vida. No, eso es debridación. Dehiscencia era otra cosa. Cuando la piel se separa, no se fija mismo con sutura. No, dehiscencia quiere decir cuando se sueltan los puntos. Eso quiere decir dehiscencia. Entonces le hicieron puntos y se soltaron, ya sea en cualquier parte, en piel. Una dehiscencia, las más graves, por ejemplo, es en una anastomosis de intestino, por ejemplo, ¿no? Suturaron el intestino, lo anastomosaron
y tuvo disensia, entonces soltó eso, entonces el intestino queda suelto, queda abierto, entonces va a salir el contenido intestinal a la cavidad abdominal, entonces eso es grave, ¿no? Ahora, una disensia en piel es mucho más simple porque en ese caso lo único que hay que hacer es un cierre por segunda o tercera intención, ¿no? Ya que se soltó el punto, se lo deja así y que vaya cerrando poco a poco. Pero disensia es cualquier punto que se soltó y hizo que se abra lo que habíamos suturado, ¿no? Disencias pueden haber por problema nutricional o por mala técnica en la sutura, con lo que ya hemos visto que influyen negativamente, ¿no? Y otra complicación, obviamente, inmediata de las heridas son las hemorragias, ¿no? Ahora, las complicaciones tardías, que esto es lo que el otro día estamos hablando, ¿no? Puede presentar cicatriz hipertrófica o queloides. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre la cicatriz hipertrófica y los queloides? La queloide es una... Sus bordes, ¿no? Los queloides sobrepaso el borde de la herida y la cicatriz. Exactamente. Eso es la principal, ¿no? Pero aquí les voy a mostrar, a ver. ¿Dónde está? Aquí voy a mostrarles. Acá. Cicatriz hipertrófica. Y queloide. Hay varios datos que nos hacen diferenciar una de la otra. Acá. Voy a compartirles porque creo que no lo estoy compartiendo. Ahora sí. Acá. Aquí, por ejemplo, ya estamos compartiendo la imagen. Aquí tenemos, miren, esta es una cicatriz hipertrófica. ¿Ven cómo? A ver, voy a ampliarla. No voy a ampliar mucho. Ahí está. Ya, entonces, fíjense, en la primera, la cicatriz hipertrófica, sí se ve el borde engrosado de la cicatriz. No, esta no es una cicatriz normal. Sí está aumentado de tamaño, pero está respetando los bordes de la herida. La herida empieza ahí y termina ahí. Y solo en la herida está hipertrófico, está edematizado. No es edematizado, sino engrosado, ¿no? Porque eso no es edema, es tejido que se forma ahí. Mientras que el queloide es algo mucho peor, porque la herida, miren, sobrepasa. La herida no es tan ancha. Aquí está muy ancho este queloide, porque sobrepasa los bordes de la herida. Entonces, y miren el tiempo que pasa, ¿no? La cicatrización normal, más o menos hasta los 6 meses ya renueva a lo normal. La hipertrófica aumenta más que lo normal, pero va disminuyendo con el paso del tiempo lentamente. Mientras que la cicatriz queloide se mantiene un proceso de, ¿qué se llama? De formación de tejido, de granulación que es constante y se mantiene durante más tiempo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre esos dos problemas de cicatriz hipertrófica y queloide. A ver si hay alguna otra imagen. Es la principal característica de eso, pero el color, hay varios datos y el tiempo que nos diferencia la cicatriz hipertrófica y queloide, ¿no? Ahora, volvamos al otro. Vamos a compartir nuestro tema y seguimos acá. Tenemos, aparte de esos dos, tenemos la cicatriz atrófica. ¿Cómo es una cicatriz atrófica? Es una cicatriz en la cual la piel queda muy delgada en esa zona, una piel delgadita, muy delicada, que a veces hasta se puede volver a abrir por lo finita y delgada que puede quedar, ¿no? Luego la cicatriz dolorosa, el aspecto puede mantenerse normal, puede ser una cicatriz normal, pero queda con una hiperalgesia en la zona. O sea, que es una hiperalgesia, un estado que duele más de lo normal, muy sensible, ¿no? Y que puede doler al simple tacto o a veces sin contacto incluso puede doler, ¿no? Luego puede haber una contractura, que eso es lo que les decía, por ejemplo, en el caso del codo, que esta piel es elástica y es larga, pero al suturarla y como una complicación puede estar disminuida de tamaño y contracturado que no puede permitir una elasticidad buena, ¿no? Y eso nos va a llevar a un deterioro de la motilidad física a largo plazo. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones de este tema? ¿Ninguna? No, doctor, está todo bien. Está claro, está fácil, ¿no? Muy bien.
terminemos entonces, nos quedan 20 minutos del video, así que vamos a comenzar con el otro tema, porque estamos atrasadísimos. Vamos a irnos al tema de abdomen agudo. Este tema creo que es el más importante de toda la materia, prácticamente. Abdomen agudo, van a ver todo el tiempo, les van a preguntar en sus exámenes de grado, en la mitad por lo menos de los que voy les toca un abdomen agudo y les preguntan todo sobre el abdomen agudo, así que es algo básico que tienen que saber y es súper, súper importante. Así que denle toda la atención del mundo a este tema, por favor, ¿ya? Es de cirugía es realmente lo más común, lo más importante. Entonces, vamos a comenzar con nuestro querido abdomen agudo. Primero, ¿qué es? ¿Cuál es la definición? En esto igual he encontrado mucha confusión cuando a los estudiantes se les pide definiciones de alguna patología, de algún término. No saben explicar muchas veces qué es, ¿no? Entonces, les sugiero, no solo en el abdomen agudo, sino en todos los temas que estudien, sepan cuál es la definición de lo que están viendo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la definición de una colecistitis aguda litiásica? ¿Quién me dice? Abdômen agudo inflamatório. Inflamación de la vesícula con presencia de cálculo. Ya, es prácticamente los dos, ¿no? La definición más adecuada sí es colecistitis aguda litiásica. Entonces, colecistitis es inflamación de la vesícula, ¿no? Litiásica con piedras, y aguda quiere decir reciente, ¿no? Entonces, dentro de la definición es una inflamación, aumento de tamaño, dolor de la vesícula causada por cálculo. Esa es su definición, ¿no? Entonces, de toda patología sepan definir bien, ¿no? No solo patologías, hasta de estudios. Por ejemplo, defíname qué es un estudio citológico, por ejemplo. Que es igual, muchas veces les preguntan a los estudiantes en el examen de grado. ¿Qué es un estudio citológico? El estudio de las células. Células del tejido. Hay estudio citológico e histológico, ¿no? Entonces, o histopatológico. Entonces, un estudio citológico es un estudio en el cual se evalúan las células para detectar anomalías en estas, para ver si hay un problema probablemente de neoplásico, ¿no? Es un estudio citológico. Entonces, intenten definirlo lo mejor posible para que, si saben bien de qué se trata el estudio, probablemente no vayan a tener problemas cuando les toque explicar el estudio en sí, ¿no? Por ejemplo, un Papa Nicolau es un estudio citológico. Entonces, muchas veces preguntan, ¿qué es Papa Nicolau? Y lo primero que hay que decir es un estudio citológico del cuello uterino para detectar cáncer o más problemas, ¿no? Entonces, siempre acuérdense de definir bien qué es cada problema, cada cosa que vemos en medicina, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la definición de abdomen agudo? Abdomen agudo es un síndrome doloroso abdominal, lógicamente abdominal, porque el mismo nombre dice abdomen, ¿no? Agudo es porque es de inicio súbito, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante, un síndrome doloroso abdominal de inicio súbito. Puede tener sintomatología local, solamente en alguna parte del abdomen, y o general, puede ser en todo el abdomen o incluso extraabdominal, puede tener síntomas extraabdominales. Por ejemplo, una pancreatitis aguda muchas veces se complica con un derrame pleural y puede tener sintomatología respiratoria, ¿no? Entonces también hay que ver eso. El abdomen agudo puede, no sí o sí, pero en ocasiones puede poner en peligro la vida del paciente, ¿ya? Y es una urgencia abdominal de muchas etiologías, de diversas etiologías. Entonces acuérdense, dolor súbito abdominal principalmente. Y generalmente es urgente y que puede poner en peligro la vida del paciente, ¿no? El que tenga síntomas locales o generales que nos ayuda a entender, pero lo más importante es que sea abdomen súbito, urgente, peligro de vida. Eso acuérdense bien, ¿ya? Ahora, el abdomen agudo puede dividirse en dos subtipos, en abdomen agudo clínico y abdomen agudo quirúrgico, ¿ya? El clínico también se llama no quirúrgico, ¿no? Quirúrgico y no quirúrgico.
Entonces, los que vamos a ver acá son los abdómenes agudos quirúrgicos. Hay una pregunta que siempre cae en los estudiantes cuando les pregunto, ¿la pancreatitis es un abdomen agudo quirúrgico o no quirúrgico? ¿Quién me dice? Depende de los grados, ¿no? ¿Depende de? Depende de los grados. No quirúrgico. El grado de necrosis. Sí, en general depende. Es buena respuesta esa, que depende. Principalmente, generalmente, en la mayoría de los casos no es quirúrgico. Una si les digo así como pancreatitis aguda, no es quirúrgico. ¿Qué vuelve a quirúrgico una pancreatitis aguda? Sus complicaciones. Cuando tiene complicaciones, esas sí son quirúrgicas. Cuando hay necrosis, por ejemplo, es una complicación. Cuando hay hemorragia, es complicación. Cuando hay un pseudoquiste, es otra complicación. Entonces, en esos casos, sí es un abdomen agudo quirúrgico. Las complicaciones de la pancreatitis. ¿Sí? Entonces, ¿quién me puede decir, a ver, una causa más de abdomen agudo no quirúrgico? Una sola. Que no sea pancreatitis, obviamente. ¿Quién se le ocurre? A ver, los que están sin cámara voy a preguntarles. Lorraine, Luca. ¿La diabetes? Sí. ¿Por qué? Porque es una enfermedad y no va a llevar a una pancreatitis. En sí la diabetes no necesariamente va a dar dolor abdominal, ¿no? Y abdomen agudo, dolor abdominal súbito. Alguna complicación podría llevarnos, pero no, diabetes en sí no sería muy bueno. Otra vez, ¿quién me dice otro? Que sí. ¿Qué? ¿Hace un cálculo renal, doctor? El cálculo tipo renal, exactamente, porque nos va a dar dorso lumbar, pero también hemos dicho que va a flanco, a fosa ilíaca. Entonces, sí, un cólico puede ser un abdomen agudo no quirúrgico, que muchas veces se lo confunde con un no quirúrgico, que puede ser la apendicitis, ¿no? Entonces, a una litiasis renal o otro problema igual renal, una pielonefritis, ¿no? Que también nos puede dar un abdomen agudo no quirúrgico, ¿no? Algo fácil, más común, una gastroenteritis. El paciente viene con diarrea, vómitos, dolor abdominal muy intenso, dolor tipo cólico, y no vamos a operar una gastroenteritis, ¿no? Entonces, ese es más frecuente de un abdomen agudo no quirúrgico, ¿no? Doctor, ¿los cólicos menstruales pueden ser considerados? También, pero generalmente puede ser considerado porque es un síndrome doloroso abdominal, es súbito, a veces puede ser urgente, aunque esto ya no tanto, y tampoco suele poner en peligro la vida de un paciente. Pero a grandes rasgos, cualquier dolor abdominal súbito sí puede ser hasta descartarlo un abdomen agudo. Entonces, sí podrías considerarlo como abdomen agudo, pero ya evaluando el cuadro, puedes después descartarlo viendo que no da estos síntomas y que no clasifica dentro de ninguno de los subtipos de abdomen agudo. Entonces, como un inicio, sí lo tienes como abdomen agudo, pero después vas a ver que no es quirúrgico, ¿no? Entonces, descartas que sea quirúrgico. Pero sí puede ser un abdomen agudo eso. Entonces, para ver qué es quirúrgico, generalmente hay una regla, que es esta de acá abajo. Es importante muchas veces uno no sabe si es quirúrgico o no, pero esto nos ayuda bastante. El dolor abdominal agudo, que dura más de 6 horas de evolución y que no mejora con tratamiento médico, muchas veces va a requerir resolución quirúrgica. O sea, el dolor abdominal que 6 horas le dan tratamiento, le dan analgésicos, más cosas, y no mejora, va empeorando y empeorando y empeorando, muy probable que sea quirúrgico, ¿ya? Entonces eso, acuérdense siempre. Doctor, ¿un vólvulo sería quirúrgico o no? Quirúrgico. Bueno, en sí, muchas veces al vólvulo lo que se puede hacer es una devolvulación, que no es quirúrgica. Una devolvulación es por medio de un aparato, un recto sigmoidoscopio, se meten sigmoides, se lo llena de aire y eso hace que por la presión del aire se devolvule. Pero eso solo se puede hacer cuando pasó poco tiempo, primero, y dos, no es la resolución definitiva. Muchas veces puede volver a volvular. Entonces, en sí el vólvulo sí es un abdomen agudo quirúrgico porque necesita para una resolución definitiva operar, ¿no? Se puede hacer el tratamiento temporal
para devolverlo, pero van a estar definitivamente después su cirugía. Entonces sí se lo clasifica como quirúrgico, sobre todo cuando ya han pasado mucho tiempo y hay necrosis de ese recto, de ese sigmoides, ¿no? Ahora, de nada, Jenny. Ahora, para ver los abdómenes agudos, tenemos que conocer bien las cavidades que nos pueden dar ese cuadro abdominal, ese síndrome de abdomen agudo. Entonces, el abdomen agudo puede provenir de la cavidad peritoneal, de algún órgano de la cavidad peritoneal, por ejemplo, apéndice con su peritonitis, infarto mesentérico, el mismo vólvulo que me estaban hablando. Entonces, todo en la cavidad peritoneal puede causarnos abdomen agudo, quirúrgico, ¿no? En retroperitoneo también hay algunas estructuras que nos pueden dar abdómenes agudos y a veces quirúrgicos, ¿no? Por ejemplo, la aorta, que muchas veces uno se olvida de la aorta porque dice, la aorta no, ¿qué tipo de patología puede tener? ¿Quién me dice qué abdomen agudo quirúrgico urgente que pone en riesgo la vida del paciente puede presentarse con la aorta? Un aneurisma agudo de aorta. Exactamente, una rotura de un aneurisma aórtico. Duele terriblemente, paciente entra, de un momento a otro se choquea y es urgente operarlo porque las estructuras contiguas contienen un poco el sangrado, pero minuto que pasa es más peligroso que se muera, ¿no? O sea, el riesgo de mortalidad es elevadísimo, se opera o no. Si se opera puede salvarse, si no se opera se muere seguro, ¿no? Entonces, pero hay que tomar en cuenta la aorta como una posible causa de abdomen agudo. No es frecuente, pero puede haber, ¿no? La vena cava igual, el páncreas, como hemos visto, igual, puede darnos dolor abdominal. El duodeno es un órgano, a pesar de que es intestino, es un órgano retroperitoneal. El duodeno, acuérdense, siempre el duodeno está en retroperitoneo, igual que los riñones y el uréter, ¿no? Todas esas estructuras pueden darnos dolor abdominal o dorsolumbar, ¿no? Y la pelvis, como estábamos viendo, como preguntaban, ¿no? Que hasta el cólico menstrual podría dar algo de dolor, que podría ser catalogado como abdomen agudo. Entonces, la pelvis de origen urogenital puede ser el dolor, de origen del recto, rectal, o incluso los vasos ilíacos, ¿no? Los vasos ilíacos a nivel pélvico también pueden darnos dolor. Oh, ¿qué pasó? Me asusté. Ya, entonces, primero, el dolor. Hay que clasificar el dolor. Primero, ¿qué es? Hay que definirlo, ¿no? Es una sensación subjetiva, no es objetivo, porque nadie puede ver el dolor de otro. La cara de dolor podemos ver, pero no sentir por el otro el dolor. Entonces, algo subjetivo, ¿no? Y depende mucho de la persona. Hay personas que tienen un umbral de dolor bajo, otras que tienen un umbral de dolor alto. A algunos un golpecito no les hace nada, mientras que otros están llorando de dolor, ¿no? Entonces, depende mucho del umbral de dolor de cada paciente. Y por eso es muy difícil de evaluar. Se tienen pacientes, van a ver en la práctica, hay algunos que tienen una cara de dolor insoportable, que están muriendo, están a gritos, no se pueden parar, sentar, no pueden hacer nada. Y al revisarlos, al hacerles el examen físico y con todo el laboratorio, imagen, vemos que es un cuadro bastante simple y no complicado, que no amerita el grado de dolor que dice el paciente. Mientras que hay otros que a veces vienen y se los ve con algo de dolor, se mueven con cuidado, todo, pero no andan a gritos, están tolerando más. Incluso al palparlo, se aguantan más. Dicen, sí, me duele, pero no tanto, toleran más el dolor, ¿no? Y al hacerle exámenes complementarios vemos que tiene una peritonitis tremenda de varios días y que por estar aguantándose está muy avanzado el cuadro, ¿no? Entonces, por eso depende mucho de la persona, que algunos toleran mucho el dolor y otros no toleran absolutamente nada, ¿no? Entonces, muy difícil de evaluar y eso tenemos que tomar en cuenta al momento de examinar a estos pacientes, ¿no? Ahora, los tipos de dolor que se pueden presentar en estos pacientes son estos tres: el dolor visceral, el dolor parietal o somático y el dolor referido. Esto en semiología me imagino que ya han visto, ¿no? Lo más probable, pero de todas formas vamos a hablar un poquito. El dolor visceral. El dolor visceral es el que es desencadenado por un estímulo que actúa sobre las terminaciones sensoriales de la víscera. Por eso dice dolor visceral, ¿no? A nivel de vísceras. Entonces, esto es en órganos huecos, ¿no?
¿Cuándo se va a producir este dolor? Cuando hay distensión de la luz de ese órgano, ¿no? Digamos, el intestino delgado se llena mucho de líquido y aire y lo distiende mucho, eso nos va a dar dolor visceral. Contracción de la musculatura de la víscera. Esto en la gastroenteritis, por ejemplo, ¿no? El paciente con una gastroenteritis, ¿qué es lo que tiene? Dolor tipo cólico, los retortijones típicos de las diarreas que suelen venir. Entonces, el dolor abdominal viene porque ese peristaltismo está aumentado y ese músculo se contrae con mucha fuerza y eso hace doler, ¿no? El abdomen, ese es dolor visceral. Otra causa de dolor visceral es que los mesos se traccionan. Los mesos que eran el pedículo por donde viene el paquete vasculonervioso, ¿no? Las arterias, venas y nervios vienen por ese meso que en el intestino, ¿cómo se llama el meso del intestino delgado? ¿Qué me dice? A ver, voy a buscar ahí. ¿Mesenterio? ¿Cómo? ¿Mesenterio? Mesenterio, exactamente. El meso del intestino delgado, mesenterio. El meso del intestino grueso. Mesocolon. Mesocolon, muy bien. El meso del apéndice. ¿Quién me dice? El apéndice. Mesoapéndice, exactamente, es fácil, ¿no? Entonces, el único, más todo meso, el nombre del órgano, ¿no? El único que no es el nombre específico es el mesenterio, que es del intestino delgado, pero sabemos que entero es el prefijo para intestino, entonces mesenterio de ahí viene, ¿no? Y por último, el dolor visceral también se puede producir por irritación química. ¿Cuándo se va a producir esto? En los casos de un vaciamiento gástrico acelerado, por ejemplo. Cuando el estómago sabemos que tiene un contenido ácido, ¿no? Entonces, si el estómago está con un peristaltismo aumentado, vaciando rápido su contenido, avanza rápidamente por el intestino y no le da tiempo al páncreas, a la bilis, a todas las secreciones que llegan al duodeno de neutralizar ese ácido, y nos llega un contenido ácido por todo el intestino, y en ocasiones, no sé si les ha pasado alguna vez, hasta termina eliminándose ese contenido ácido a nivel anal que produce hasta laceraciones y dolor en la zona rectoanal, ¿no? Entonces, es por irritación química que puede producir ese mismo dolor por el grado de acidez, ¿no? Del que pueda tener ese contenido intestinal. Entonces, de ahí el dolor visceral. El dolor parietal o somático. El dolor parietal o somático generalmente ya es más localizado, ¿no? El dolor visceral es más difuso porque es en el intestino, entonces no hay un lugar específico. A veces dice, me duele todo al lado, doctor. Ese suele ser el dolor visceral más que todo. Uy, ya se va a cortar. Terminamos con este somático porque esto no nos va a alcanzar. El somático, entonces, es más localizado, ¿no? Y muchas veces altera los músculos de la pared abdominal, hace que esos músculos se contraigan, ¿no? Entonces se pone el abdomen más duro por la contracción, ¿no? Y se produce por inflamación del peritoneo parietal, más que todo, ¿ya? El peritoneo parietal del órgano, sabemos que es la capa más externa, que se ha inflamado en ese caso, o en ocasiones hasta el mesenterio, ¿no? Pero más el peritoneo parietal. Y el punto de McBurney al examen físico es el ejemplo más típico, ¿no? Aquí, vamos a... ¿Por qué va a ocasionar esa inflamación? Va a ocasionar un espasmo a nivel intestinal de la víscera y rigidez muscular